un trabajo constante, meditando y etcétera, etcétera. Ni siquiera los concejales de mayoría, los dignos, con el soporte indudablemente de los indignos. Bienvenidos. Hablemos un poco sobre el tema de la contratación pública. En principio, los decretos de emergencia pudieron tener sentido, pero ya no se justifica que el esquema se mantenga en forma permanente. No les quiero alarmar por si acaso, solamente quiero compartirles revisión de documentos del último fin de semana. Cuando el señor presidente de la República cuestiona a los medios de comunicación, habrá sus razones, aunque lo veo con un discurso más leve, menos acusador. Ya no generaliza el tema de los periódicos, periodistas, ahora dice algunos medios que es mucho mejor porque antes metía a todos en el mismo chalo. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Este tipo de cosas que lo único que dan es a avergonzar a la administración de la Revolución Ciudadana o de la Ciudadana Revolución. Miren lo que trae un diario nacional en primera página, fin de semana. El 60% de las obras viales tienen serios retrasos. Viene una confrontación, una pica, si se quiere decir, entre comillas, del medio nacional y de otros medios de comunicación que de pronto no estaban invocados en tanta investigación. Hubo que ser el diario El Expreso quien investigue el tema de las compañías de Fabricio Correa, y eso levantó polvareda y bajó la condición, pese a que es alta siempre, del presidente Correa, bajó en la estadística. Pero ahora, en la confrontación con la dueña del comercio, trae como consecuencia de que el pueblo, que todavía tiene opinión ciudadana, caso contrario, si no existiría la opinión de él, que es fundamental, no hubiese sido o no se hubiese dado la eliminación de varios contratos. ¿Qué dice el 60%? Al momento que empieza a fluir en los medios de comunicación, la gente empieza a enterarse y eso es un poco perjudicial, no un poco, sino perjudicial. El 60% de obras viales tienen serios retrasos. A través de los decretos de emergencia, no siempre las emergencias han sido buenas. Santo Domingo de los Achilas, nosotros hemos vivido las emergencias del tema de agua potable, por ejemplo, la administración que se va, y ya saben de qué se ha tratado. Emergencias que nunca se dieron solventamiento, y más bien esas emergencias era para obviar la tramitología de la contratación pública, al menos en Santo Domingo. A través de decretos de emergencia, el gobierno de la Revolución Ciudadana asignó 2.886.000.000 para obras en carreteras, contratos petroleros, de salud pública, etc. En el campo vial, las demoras son del 60% de obras que dejan al descubierto las fallas en la contratación a dedo, lo cual ya hace percibir de que las cosas no estarían tan bien como debían estar. Sin un sistema de recurso público también existen irregularidades en los convenios de salud, de energía y cultura, lo cual preocupa porque esto va a encandecer mucho más en estos días o en este fin de semana el proceso de revolución y el proceso de planteamiento político. Sobre ese tema, quiero empezar dando a conocer una opinión sobre el tema de la contratación pública, si me permiten, vecinos, vecinas. De acuerdo a una investigación precisamente el Diario del Comercio que les he hecho caer en cuenta, se demuestra que bajo el mecanismo de los decretos de emergencia, el gobierno nacional asignó 2.886.000.000 para carreteras, contratos petroleros y salud pública. De ese monto, según el trabajo del diario en referencia, 2.100 millones se invirtieron en 86 contratos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 299 millones en 500 contratos del Ministerio de Salud y 487 millones en convenios de petroproducción. El trabajo establece que en muchos casos el concepto de emergencia no se justifica bajo lo que dispone la Ley de Contratación Pública, que en su artículo 6 establece que la emergencia es un acontecimiento grave como accidentes, como terremotos, inundaciones, sequías graves, conmoción interna, eminentemente agresión externa y otras que provengan de la fuerza mayor o infortunio. ¿Saben qué? Para Corpo Ecuador, hace tiempito atrás,
en algún régimen de triste recordación local y nacional, también hicieron una emergencia, y acuérdense lo que pasó con la plata de Corpe Ecuador aquí en el pueblo, hoy provincia. Así que no siempre nos han traído buenas efectividades las emergencias. Es posible, estamos hablando sobre contratación pública, de algunos pormenores en relación a lo que les di a conocer, es posible entender que cuando se inició el gobierno haya encontrado trabas burocráticas, y es verdad que la contratación pública da trabas burocráticas porque hay que pasar por la Procuraduría. Si no se resbala el aceite y pone cáscara de plátano, ahí es el primer freno. Luego la Contraloría, que hay veces que sale de señorita, otras veces de viuda, otras veces de solterona, en fin, porque los negociados se han dado en la Contraloría, lo digo con muchísima experiencia. Precisamente con el actual alcalde ahora, cuando era concejal, estuvimos en la pelea por el tema del proyecto de agua. Ahí nos acompañaba en la lucha Carlos, con el diputado, en ese entonces diputado por Izquierda Democrática, Carlos González, y llegó el director de contratación pública de la Contraloría y parecía el abogado defensor de la administración de la vaca loca. Increíble. Y González iba a trenzar a puñetes, porque decía, pues si usted es parte de Contraloría, defienda la plata del Estado y no defienda la administración municipal. Cosas de ese tipo se dan con las emergencias. En fin, es posible entender que cuando se inició el gobierno de la Revolución Ciudadana, haya encontrado trabas burocráticas que impedían satisfacer inmediatamente las innumerables demandas de la población, en especial de las más pobres. Es decir, todos los recursos y la plata que se invirtieron es bueno, porque para salud, qué bueno, para vías, qué bueno, pero en cambio hay retrasos que no deberían darse porque estamos en un régimen diferente. Pero contratar directamente para agilitar la entrega de las obras, vecinos, ciudadanos, ciudadanas, insumos de equipos sin pasar la etapa precontractual, no justifica escoger compañías sin verificar su capacidad real para ejecutar obras. Elegir ofertas onerosas o entregar responsabilidades a personas naturales y firmas con razones sociales distan de la naturaleza de los proyectos. El régimen ya debería ser capaz de manejar los proyectos siguiendo los pasos que exigen las leyes vigentes y no solo en función de la oferta gubernamental. Esperemos a ver qué va a pasar en los próximos días. Con este argumento, la bienvenida a ustedes en nuestra propuesta periodística, El Fiscal. Tengo un dato que quiero compartirles a nivel local sobre un tema, información